Empezar. Listo. Bien, estamos en la aula virtual de la Escuela Bíblica de Adolescentes. Muy buenas tardes, queridos adolescentes. Bienvenidos, Aarón. ¿Quién más está? Rebeca. Bienvenido, Pastor Miguel. Dios le bendiga. Amén, amén, buenas tardes. Buenas tardes, Pastor. Muy bien, estamos aquí. Entonces, ¿quién más? No tiene pelo. No he reconocido. Una señora para que la ayude a su esposo. Dice que Bien, vamos a dar las recomendaciones. el nombre de su hermano. Y le dice, Que no, es él no lo mire, entrar conmigo, mire, a mí mire. a la clase virtual. Perdón, a ver ahí Entrado un sus... pastor aquí. Sí, es el Pastor Tampoco Miguel. digo, Sí, el Pastor Miguel. A ver, hermanos, y de ahí dice, leemos las recomendaciones, ¿ya? Entrar puntualmente. yo mi esposo, Y felicito a los hermanos adolescentes que ya, estuvieron desde porque- 20 minutos para las 6. Muy bien, felicitaciones. Y otra recomendación es mantener el micrófono apagado para evitar esos ruidos, ¿ya? Solamente van a abrir sus micrófonos para responder, ¿no? Algunas preguntas, si ustedes ya saben. Otra recomendación, tenemos que orar con reverencia. Hay que estar atentos a la palabra de Dios. Siempre tener su cuaderno y apuntar el título de la clase, los textos bíblicos que se mencionan. Participar respondiendo las preguntas, leyendo los textos que se le piden. Tomar otros apuntes que usted crea conveniente. Cumplir con enviar también las evidencias que en algunas clases, ¿no?, les pedimos. Y les agradezco pues su participación. Ahora sí vamos a orar. Vamos a orar al Señor, pidiéndole su dirección y su guía como siempre. A ver, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, Señor, te damos toda la gloria, la alabanza, Padre eterno Dios. Gracias, Señor, por esta oportunidad, este tiempo que nos das, Señor, para bendecirnos con tu palabra. Te agradezco, Señor, por cada adolescente, Señor, por la vida de Aarón, de Rebeca, por la vida de Caterine, Señor, por la vida de David Chávez, de Josué, por la vida, Padre amado, de Samuel Paiva, Señor. Gracias por cada uno de ellos, Señor, por la vida de Gerson, Padre amado. Sé que muchos no han podido entrar, Señor, por uno u otro motivo o en el tiempo, Padre. Estarán también ellos, Señor, entrando a esta reunión, Padre. Ahí, Señor, ministrales, Padre amado, con tu palabra, poniendo, Señor, ese deseo, Señor, ardiente en ellos de querer conocerte, de aprender más, sobre todo de retener, Señor, tus consejos, Padre. Ayúdanos, Señor, usa a tu siervo en esta hora, que es un privilegio, Señor, que nos da en esta, Señor, en este tiempo, Padre, de que tú traigas, Señor, un consejo, Señor, a nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Bien, ahora sí dejo al pastor para que pueda iniciar con la enseñanza de esta tarde. Su volumen. Ah, ya. Ahora sí. Buenas tardes, hermana Patricia, buenas tardes a todos los adolescentes Buenas tardes. que nos están escuchando y mirando a través de las redes sociales. Les saludo, bueno, en el nombre del Señor Jesucristo, y voy a compartir con ustedes un salmo que está en el Salmo 119, en el versículo 9, donde nos dice:
¿cómo podrá, una pregunta, el joven llevar una vida limpia? Sabemos que ustedes ya están en una etapa de adolescentes, no son jóvenes, por supuesto, pero ya desde su adolescencia ustedes deben estar pensando, ¿no?, en cómo vivir una vida agradable a los ojos de Dios y agradable a los ojos de la sociedad. Recuerden que no solamente hay que agradar a Dios, sino que también la sociedad nos está mirando. Estos son nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros amigos, las personas con quienes trabajamos, con quienes vivimos, con quienes nos relacionamos en el día a día. ¿Cómo poder llevar una vida limpia? Una vida limpia que al final, ¿no?, recuerden que lo que el hombre cosecha, eso también va a sembrar. Lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Si ustedes quieren pasar una buena juventud, una buena adultez y cuando lleguen a ser ancianos también, ¿no?, poder gozar del bienestar de esta vida presente, que a pesar de todas las dificultades que vamos a encontrar, podemos disfrutar del gozo y de la paz que el Señor nos proporciona. ¿Cómo podrá el joven llevar una vida limpia? La respuesta es bien sencilla. Dice, viviendo de acuerdo con tu palabra. Es decir, la palabra de Dios, la Biblia, que a propósito quiero hacerles recordar, no es cualquier libro. Es muy cierto que fue escrito por hombres, pero estos hombres, según la misma Biblia, dice, fueron inspirados por Dios. ¿Qué quiere decir esta palabra inspirado? Que ellos no escribieron sus ideas ni sus pensamientos, sino que fueron movidos por el Espíritu Santo de Dios para escribir lo que vieron, lo que oyeron y aún lo que vino a sus pensamientos. Vuelvo a repetir, no es los pensamientos propios de ellos, sino lo que Dios puso dentro de ellos. Tal vez ustedes no conozcan, pero les invito a investigar acerca de los barcos. En la antigüedad, no existía, cuando no existía todavía el motor diésel ni el gasolinero, los barcos eran impulsados por el viento a través de las velas. Entonces, el barco, había momentos en que el barco se dejaba llevar, ¿no? Tenemos una experiencia en lo que pasó con Pablo cuando naufragó. Pablo le dijo al capitán que había que solamente dejarnos llevar por el viento y nada más. Eso es el ejemplo de lo que es inspirado por Dios. Dejarnos, que estos hombres se dejaron llevar por el Espíritu Santo de Dios para escribir lo que ellos vieron y oyeron. Y algo que estamos ahí, hermana Pati. Amén, sí. Sí, estamos bien, sí. Sí, les decía que estos hombres fueron inspirados por Dios y les estaba explicando lo que significa ser inspirados. En otras palabras, estamos frente a un libro que Dios prácticamente es el autor, ¿no?, y utilizó a estos hombres. Lo interesante de este libro que han transcurrido tantos siglos y aún él permanece, ¿no? Cielo y tierra pasará, lo dijo el Señor, mas su palabra no pasará. Entonces, es fiable poder confiar en las enseñanzas de este libro. Particularmente les puedo decir que sí. Tengo 50 años de edad que los acabo de cumplir, 35 años en estos caminos, desde los 15 años de edad, prácticamente parte de mi adolescencia.
Y ahora que ya tengo los 50 años y he tratado de vivir durante estos 35 años de acuerdo a lo que he leído y he oído de esta bendita palabra. Y aquí estoy. Gracias le doy a Dios porque mi forma de pensar, de ver la vida hoy es muy diferente, ¿no? Cuando tenía 12, 13 años, yo vivía preocupado por el futuro, ¿no? Por qué sería de mí, qué va a ser de mi vida. Hoy me siento tranquilo a pesar de que ya no está mi padre ni mi madre. Me siento con paz, me siento fortalecido y le estoy sincero, no temo al futuro. No temo lo que pueda venir más adelante. Estoy confiado. Es algo que interiormente se ha producido, pero esto es producto de que he leído la palabra de Dios. Confiado en unas promesas que están aquí, que científicamente no se pueden demostrar, pero creemos. Creemos al igual como esa palabra, como ese ejemplo de una madre que ama, que ama a sus hijos, que no se puede demostrar científicamente lo que es el amor. Me contaba un amigo hace poco que hubo un accidente de un Eterní que se cayó en la casa y de una manera tan rápida esta madre al ver a su hijo que iba a ser impactado por este Eterní, corrió y lo protegió, no importándole a ella lo que le tenía que pasar. Esa palabra amor está ahí, que es algo abstracto, que no lo puedes ver, que no lo puedes tocar, pero que ves su manifestación. Esa palabra que hoy te dice en el Salmo 119:9, con qué limpiará el joven su camino, cómo va a vivir una vida recta, guardando, dice, guardando esta palabra. Por eso en esta tarde quiero invitarles a ustedes, adolescentes, a que le pongan interés a la de la Biblia y a las enseñanzas que nuestra hermana Patricia y algunos hermanos suelen darles de la Biblia. Póngale interés y aunque tal vez los amigos, las amigas, las ciertas personas nieguen el poder de esta palabra, Jesucristo dijo su palabra es espíritu, es vida. Es decir, algo está produciendo, haciendo esta palabra dentro de las personas que la oímos. El mismo apóstol Pablo decía, la palabra de Dios que actúa en vosotros. Algo realiza esta palabra en el interior del ser humano. Yo siempre lo comparo con los alimentos materiales que comemos. A veces no nos acordamos la comida que hemos comido el último domingo del mes de marzo, pero esa comida hizo algo en nuestro cuerpo. Igual es la palabra de Dios para mí, que cuando la oigo y cuando la leo, produce dentro de mí algo interesante que es la palabra fe, cambio, seguridad. Entonces, este es mi consejo en esta tarde, muchachos. Oigan la palabra, estudien la palabra, lean la palabra. Tal vez ustedes dirán que es aburrido, me da sueño cuando leo la Biblia. A mí también me daba sueño, pero me esforzaba, como dice Josué 1:7, esfuérzate y sé valiente. No hay que esforzarse. El problema nuestro es que a veces no nos han acostumbrado a la lectura y poco a poco leemos, y esto es un problema de todos los latinos, que poco leemos, pero ahí, muchachos, en la Biblia tenemos nosotros enseñanzas, ejemplos a seguir y ejemplos a no seguir también. Vuelvo a repetir, lo que el hombre siembra, eso cosecha. Muchachos, lean, estudien la palabra de Dios. Ella limpiará vuestro camino. Ella les va a guiar. Y aún dice, ¿no?, que mientras dormimos, ella nos protege. Pablo le llama a esta palabra el escudo de la fe. ¿Qué es un escudo? Es algo que te protege.
Y Pablo dice, nos protege contra los dardos de fuego del maligno. Tal vez suena algo raro hablar del diablo, ¿no? De un enemigo espiritual de la humanidad, que la gente cree que tiene cacho, tiene cola. No, mis hijos, no. Es un espíritu de maldad. Y dice la palabra misma que ella te va a proteger. Y no es que te va a proteger poniéndola ahí en tu cuarto cuando duermes. No es que te va a proteger poniéndola como almohada. No, no. Te va a proteger cuando ella esté morando dentro de ti. El salmista David decía, en mi corazón he guardado tus dichos. He guardado tu palabra dentro de mí. Corazón aquí es la mente. En otras palabras decía este hombre, en mi mente he guardado tus dichos. Tanto es el poder de esta palabra que hubo un hombre que dijo en cierta oportunidad, di la palabra y mi siervo sanará. Cuando este hombre llegó a su casa y preguntó por la hora en que su siervo había sido sanado, y coincidió la hora cuando él le dijo a Jesucristo, di la palabra y mi siervo sanará. Asimismo, David decía, tu palabra es medicina para mis huesos. Sí, interesante seguir hablando mucho de esta palabra. Ámenla, deséenla, como dice el apóstol Pedro, como un niño recién nacido. El niño cuando recién nace necesita obligatoriamente ser alimentado por su propia madre, por esa leche materna. Y cuando esa leche ingresa, alimentar a este niño lo protege, le da defensas, lo va haciendo que sus órganos se vayan desarrollando y crezca sano. ¿Qué poder que tiene esta leche materna en los niños recién nacidos? ¿Cómo alimenta? ¿Cómo cuida? Nada más, no necesita otra clase de alimento el niño cuando recién nace, simplemente recibir la leche materna. Igual, por eso Pedro compara a la palabra de Dios como esa leche materna. Es decir, que cuando nosotros recién empezamos a leerla, vamos a crear defensas dentro de nosotros. Esta palabra te va a proteger, esta palabra te va a ayudar. En mi adolescencia, yo recibí esta palabra a través de la profesora del curso de religión en el tema de la fornicación. Y esta palabra me protegió en cuanto a ese pecado, de no practicarlo, de no entregar mi cuerpo a la fornicación. Y me ha librado de todas esas enfermedades que posiblemente pude haber adquirido si es que no practicaba esta palabra del Señor. Así es, hijos. Oigamos, leamos, estudiemos la Biblia, demos la importancia. A pesar de que tal vez te dé sueño, flojera, dedícale tiempo. Meditar en ella no significa que vas a estar todo el día leyendo. No, da un tiempo para leerla, un tiempo para escucharla. Que Dios les bendiga y esa ha sido mi reflexión en esta tarde. Hermana Patricia, gracias. Les felicito, síganse reuniendo como lo están haciendo. Hoy he invitado a un adolescente más. Espero que la próxima semana él pueda entrar con ustedes. Amén, Y pastor. voy a seguir así invitando a más Bien. muchachos para que participen de estas reuniones. Dios les bendiga. Amén, pastor. Gracias, gracias por su participación. Muy bien, chicos. Hermanos amados, han escuchado la palabra. Bueno, algunos se han excusado en esta tarde. Algunos no tienen internet. Sus mamás me han escrito que se les ha malogrado el celular. Bueno, pero ahí les he estado llamando en toda la tarde. Hemos estado comunicándonos para que todos estuvieran en esta tarde, pero bueno, tienen algunos sus problemitas de conexión, todo esto a veces no, claro que es una manera como podemos, ¿no? También enseñar la palabra, pero eso de que todos no tienen, como dice, al acceso, ¿no?
al internet, de repente un lacto, algunos lo hacen por celular, de alguna manera, pero ahí estamos enseñando ya desde el año pasado y gracias a Dios porque, bueno, hoy no ha entrado un joven de 15 años, pastor, que está en el INEM, del Neoplásicas de Lima. Y bueno, le van a dar de alta, pero ahí he estado conversando con él. Tienen que hacerle un trasplante de médula, ¿no? Me conecté con él porque es sobrino de una hermana y he estado conversando, Que sí, mi dándole aliento a este muchacho, ¿no? Pero no ha podido de repente entrar. La semana pasada no entró porque estaba con una cánula. Me dijo que no pudo entrar, pero hay que estar orando por él. Y también a mis sobrinos, también de Venezuela, también no ha podido entrar porque a veces allá también se les va la conexión. Se les va la conexión. Yo le dije a mi hermana, me dijo ya, pero a veces allá les cortan lo que es el internet, no pueden estar constantemente en esto. Bueno, pero gracias a Dios le damos, pastor, y por su palabra, que no sea de repente, ¿no? La primera vez que lo haga de repente en su tiempo, así, ¿no? Pueda también compartir con ellos, ¿no? Porque es bueno también, ¿no? Que ellos lo escuchen, que sepan, ¿no? Usted también no está, como se dice, pensando en ellos, porque usted estaba, ¿no? En su corazón que quería compartir con ellos y este ha sido el momento, el tiempo. Y no esperamos pues unos 50 minutos de palabrería, como se dice, sino lo esencial que es la palabra de Dios, que es la que alimenta, ¿no? A nuestra alma y de que ella nos va a hacer, pues nos va a ayudar para poder entrar en los reinos de los cielos, sobre todo si lo practicamos, ¿no? Y agradecer a los hermanos que han estado desde temprano también, gracias a Dios. Y de repente por ahí quieren hacer alguna pregunta. Aarón, Rebeca, ¿estás ahí? Rebeca, ¿quién más está? Yo, mi Damaris, bienvenida. Sí, Rebeca, Dios te bendiga. David mi Chávez, ¿alguna hermana pregunta. pregunta? ¿Sí? Yo, A ver, Aarón, ¿sí? ¿Quieres hacer alguna pregunta, hijo? Ahí está el pastor. pastor, de, ¿de dónde es? Del templo Sí, ¿de qué lugar? nuestro pastor, el pastor Miguel Ángel. Allá, Sí, allá, es que no lo reconocía. no lo reconocía, dice. Sí, Aaroncito. Él es el pastor de la iglesia de la avenida E73. Ahí donde va tu abuelita Teodora, ahí él nos pastorea. A ver, ¿quién más tiene alguna pregunta? Caterine, Damaris. Ah, hoy día es cumpleaños de Damaris. ¿Podemos cantarle a Damaris? Hoy día es cumpleaños. Vamos a cantarle un feliz cumpleaños a Damaris. Sí, nos Ayer acompaña. también, Sí, sí. Sí, ayer también fue cumpleaños de Elizabeth de Elizabeth. Castillo Alvarado, la Ah, hija de ya. Carlos Santos. Ayer cumplió 15 años la niña. Ah, ya, Elizabeth Castillo Alvarado. Oh, ya, ayer cumplió sus 15 años. Ahí Yo se le también he puede invitado a ella, saludar. pero creo que... Ah, ya, hay que saludar. Sí, pues, yo la he invitado a ella. A ver, ¿quién más está? David, ¿alguna pregunta, Rebequita? ¿Rebeca? ¿Alguna pregunta, hija? Hermana, ¿No? ¿Está todo claro? ¿Quieran preguntar algo? De repente el pastor, ¿cómo hizo para perseverar en los caminos del Señor, siendo no tan joven que usted conoció los caminos del Señor? Porque a veces no todos, ¿no? Perseveran, a veces se les comparte desde adolescentes, luego se apartan, luego vienen, algunos vienen, ¿no? Por algún problema, recuerdan que un día les hablaron la palabra, pero ya vienen pues pagando muchas consecuencias. Claro que Dios es bueno, ¿no? Dios es bueno, nos perdona, pero a veces se tiene que pagar las consecuencias de nuestros malos actos, de nuestra desobediencia. A ver, ¿quién más que quisiera, a ver, algo? A ver, yo le voy a hacer la pregunta al pastor, ¿no? La pregunta era eso, ¿cómo hizo para perseverar en los caminos del Señor? ¿Qué le motivó a seguir? ¿No se desanimó? ¿Hubo momentos de tentación que de repente quiso, como se dice, ya dejar el camino joven, que más lo llamaba las cosas del mundo? ¿Qué es lo que pasó en su vida? A ver si nos es, más o menos nos Bueno, cuando a mí me predican la palabra de Dios, me invitaron a que asistiera a las reuniones congregacionales. Entonces, en un principio, poder ir a las reuniones congregacionales no era algo fácil. Ujú. Bueno, le doy gracias a Dios
de la insistencia que tuvo un hermano que siempre iba a mi casa a eso de las 7 de la noche a invitarme. Y yo siempre ponía una excusa, ¿no? Hasta que un día le presenté la excusa de los pasajes, ¿no? Que no tenía dinero para ir. Y él me dijo, no te preocupes, yo te los pago. Ya no pude escaparme a la invitación. Y efectivamente, ¿no? Lo que no me dijo él que teníamos que caminar como 20 minutos. En ese tiempo, de donde yo vivía hasta el mercado central, no existían motos ni combis. Entonces, solamente había el Transtal y el EMPU y había que tomarlos en el centro de la ciudad. Entonces había que caminar, imagínense, desde el Seguro hasta el centro de la ciudad. Y tomábamos el Transtal y nos íbamos hasta 2 de febrero. Ahí quedaba el templo. Y la primera vez que llegué, que fue día viernes, participé de un culto de oración y alabanza. Nunca en mi vida había doblado las rodillas tanto tiempo y ese día me tuvieron como 1 hora de rodillas. Cuando me levanté, no podía estar firme, tenían que sobarme las piernas. Y cuando empezó el momento de los cánticos, eh, empecé a cantar, ¿no? Y eso a mí me empezó a gustar, ¿no? Cantar al Señor. Y al otro día, ya sin necesidad que el hermano me invitara, ya yo estaba listo, ya. Y así empecé a asistir. Entonces, lo que más a mí me empezó en ese momento a agradar era los cánticos, la alabanza. Y, y eso era para mí fascinante, ¿no? Cantar. Y a veces las reuniones terminaban 11 de la noche. Iba llegando a la casa a 11:30, 12. Pero no me importaba, ¿no? Porque me sentía feliz, alegre. Y luego me empezaron a enseñar que tenía que orar, ¿no? Que tenía que dedicar tiempo a leer la Biblia. Bueno, y eso empezaba yo a practicar. Yo creo que una de las cosas que a mí me ayudó mucho es el obedecer lo que me decían que tenía que hacer, ¿no? Que tenía que aprender a orar, que tenía que leer la Biblia, ¿no? Que tenía que esforzarme en ir al templo. Y bueno, cuando llegaba, entendí que Dios se agradaba de la obediencia. Entonces, cuando empezaban a hablar acerca, por ejemplo, del comportamiento de los hijos con los padres, y yo era uno de esos hijos que no obedecía el mandamiento. Entonces, cuando empezaron a hablarme de esto, yo empecé a entender la importancia de obedecer ese mandamiento. Y entonces dije, voy a obedecerlo, voy a poner de mi parte. Yo a esto le llamo decisión. Una decisión de obedecer a Dios aunque otros no lo hagan. Yo creo que ahí radica la bendición de obediencia a Dios, ¿no? De obediencia a Dios, porque tenía amigos que iban a las reuniones, pero su vida era otra, ¿no? O sea, escuchaban, cantaban, pero no había una obediencia a Dios, ¿no? Entonces yo entendí que había que obedecer. Y así fui creciendo, tanto en la vida física como en la vida espiritual. Dentro de la escuela donde estudiaba en ese tiempo, el Politécnico, ya los profesores se quedaban sorprendidos, ¿no? De que qué estaba pasando con este alumno, ¿no? De haber sido un alumno violento, revoltoso, ya no estaba en esas actitudes. Y en lo espiritual, de igual manera, ¿no? Quería yo aprender a predicar, quería aprender a enseñar la Biblia y así. Yo creo que también lo importante es congregarse, aunque en este momento por la pandemia
no nos permite congregarnos, pero al menos ahí en nuestras casas, ¿no? Buscar, ¿no? Del Señor, o estas reuniones que se están teniendo tal vez sean más frecuentes para ustedes los adolescentes, ¿no? Entonces yo veo que el congregarse ayuda mucho, ayuda mucho. Y así, y cuando ya aprendí un poquito de la Biblia, me gustaba viajar, salir a otros lugares con los hermanos que se iban a, por ejemplo, a Vichayal, a Motape, a Órganos, a Máncora. Y me empezó a gustar esto, ¿no? Hacer esto y, y a querer las ganas de aprender más. Y entonces me conseguí una Biblia llamada Dios habla hoy, ¿no? Y esta Biblia para mí ha sido de mucha bendición porque podía entenderla un poco mejor por su lenguaje. La Reina Valera, un poco complicado por las palabras muy cultas que se utilizan ahí y que eran un poco difícil para mí porque en lo que es la gramática yo no era muy bueno, ¿no? Era bueno en las matemáticas, pero no en la gramática. Pero tenía mucha complicación con los términos. Pero la Dios habla hoy me ayudó mucho, por eso les recomiendo a todos, ¿no? Que tal vez no son muy buenos con las letras en la gramática, que la Dios habla hoy tiene un lenguaje que te puede ayudar mucho para entender las escrituras. Y así estoy desarrollando mi vida en los caminos del Señor como mi vida personal. Terminé la escuela, la secundaria. Dios me permitió tener una beca para estudiar en un instituto gratis, hasta que recibí un llamado de parte de Dios de servirle en el ministerio. Aunque aquí sí tengo una observación que con el tiempo la he corregido con las nuevas generaciones. El enfoque mal planteado sobre la venida del Señor. La forma equivocada como se nos planteó a mi generación en la promesa de la venida del Señor, que tal vez en su debido momento podamos compartirla con los muchachos. Es una promesa que para mí es verdad, pero el asunto es que no sé cuándo va a acontecer. No sé el día, no sé la hora. Y en ese momento me plantearon a mí y a mi generación que el Señor estaba a las puertas, que el Señor ya estaba a las puertas y que ya era su venida. Y por lo tanto se nos decía que no era necesario estudiar, que no era necesario tener ahorros, que no era tan necesario tener una casa, que no era necesario pensar mucho en el futuro, porque ya el Señor venía y todo lo que teníamos el anticristo se lo iba a quedar. Y se inventaron tantos ejemplos, dentro de tantos ejemplos que ahora que han pasado 35 años, la verdad, la forma negativa como se enfocó esto. Y por eso es que ahora, cuando ha venido la pandemia, he escuchado lo mismo que escuché hace 35 años y realmente me da pena decirlo, la falta de conocimiento que aún tenemos dentro de la iglesia evangélica, tanto de la vida, de las cosas que nos rodean, como de la misma palabra de Dios. Entonces yo planteo una pregunta de cómo debo vivir entre tanto que el Señor viene. ¿Cómo debe ser mi forma de vida? ¿Cómo debo vivir en esta vida presente, en esta vida terrenal, entre tanto que el Señor viene? Y como les decía, eso es lo que hemos tratado de corregir con las nuevas generaciones, que le damos gracias a Dios, muchos de ellos ahorita en la actualidad, estamos hablando de profesoras, de médicos, de abogados, de ingenieros, algunos tal vez son técnicos, pero logramos formar una generación que cambie su manera de pensar en el sentido de que sí, el Señor viene, pero entre tanto que viene el Señor, yo debo estudiar,
debo ser un profesional, debo tener mis negocios, debo dedicarme a mi trabajo, debo tener mi casa, debo tener mis ahorros, debo tener mis cosas, y también a través de las cosas materiales poder ayudar al prójimo. Entonces, hay que ahondar mucho porque todavía en estos tiempos hay mucha gente que piensa que como el Señor viene, no es necesario tener casa, no es necesario estudiar, no es necesario tener ahorros. Por tiempo aún se sigue escuchando estas cosas. En conclusión, es decir, la obediencia Sí. a estar donde se está, o lo que el Señor le dijo a David, Creo que que falla el internet o el internet del profesor, es añadir lo de del pastor. Diría. y por todo le digo a él, cuando él desobedece a Dios. Entonces, Se va el internet, se le va. voy a Sí, sí, sí. Bien, pastor. Bien. Ya, pastor. Gracias, gracias por su participación. Gracias, pastor. Bien. Gracias. Gracias, pastor. Muy bien, entonces vamos a seguir. Damaris. Ahí está Damaris, Abigail. Vamos a cantar el Happy Verde, ¿ya? A Damaris. ¿Está ahí, Damaris? Dios te bendiga, hija. Feliz cumpleaños. Que el Señor añada mucha bendición a tu vida, ¿ya? Que cumpla sobre todo el Señor su voluntad. Tiene planes de bien, como dice Jeremías 29:11. Dice, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal. Así que el Señor, lo que ha comenzado contigo, Él lo va a terminar. Amén. Y ya hemos escuchado al pastor, ¿no? Sobre todo tú, ya has terminado tu secundaria, estás estudiando una carrera ya profesional, ¿no? Hermana, Y que el Señor te hermana, siga bendiciendo, ¿sí? hermana Patricia, mi mamá ¿Qué pasó? necesita oxígeno. Mi mamá necesita Ya, oxígeno. ya, hija, cálmate, ya. Ya, cálmate, Por favor, ayúdeme, hermana. ya, hijita, Ayúdeme. ya, cálmate, Jennifer, Damaris, cierra ya. Para continuar todo. Ay, bendito Dios. Ya, vamos a orar, ya, al Señor. Disculpa, hermana, voy a Vamos a salir a orar. una reunión. ¿Quién? Ya, sí, Damaris, sí, ya. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria, Padre. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Gracias por tu siervo, Señor, que ha compartido, Padre amado, parte de su testimonio y esa palabra, Señor, de aliento, Padre, que ha dado a estos muchachos, Señor, que son el futuro, Padre, de tu iglesia, estos futuros siervos, Padre, futuros evangelistas, profesoras de escuela bíblica. Gracias, Señor, por la vida, Señor, de Aarón, la vida de David, Señor, por la vida de Damaris, de Abigail, por la vida de Rebeca, por la vida, Señor, de Caterine, de los que no pudieron entrar también. Gracias por sus vidas, Señor. Que tu palabra, Señor, quede en sus corazones, papito lindo. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, por todo lo bueno que tú eres, Señor, y que la próxima semana también sigas ministrando, Señor, nuestras vidas con tu palabra. Gracias. Te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Queridos adolescentes, nos retiramos entonces ya para la próxima semana, 6 de la tarde en punto. ¿Sí? ¿Te esperamos? ¿Ya? Muy bien. Dios les bendiga. Chao, Caterine. Chao, Davidcito. Chao, Ya, hermana, que Dios le bendiga. Dios les bendiga, David. Chao, qué gusto, hijo. Chao, Aroncito. Chao. Chao, Rebeca.